Shabbat Shalom, amados hermanos, Shalom Alejem para todos y cada uno de los Ajem y Ajoí que nos siguen esta mañana en esta reunión de Shabbat. Bienvenidos a todos los que se encuentren en los distintos países del Olam. Para todos un fuerte abrazo, un saludo de Shalom y esperamos que esta mañana pueda ser de brajá para todos y que aprendamos juntos del conocimiento de Torah y que crezcamos en el conocimiento de Mashiach, que es al final de cuentas lo que nos trae a este lugar. Un cordial saludo a todos y todas las hermanas y hermanos que se van agregando al Ministerio Virtual Internacional La Oleada de Varas. Ya tenemos algunos años de estar saliendo en esta hora y lo seguiremos haciendo el tiempo que el Eterno nos lo permita, puesto que es un motivo de simja para nosotros hacerlo, poder traer muchas brajot para todos y que vayamos siendo uno en Mashiach. En esta ocasión quiero meditar en una frase que encontramos en el Brit Hadashah, atribuida al Sholeach Shaul, al apóstol Pablo, y que dice de esta manera. Le voy a leer la cita que está en Romanos capítulo 8, verso 28. Dice la Escritura: y sabemos que para los que aman a Elohim, todas las cosas ayudan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Fíjense, no será para todos, ¿verdad? Si meditamos detenidamente, no será para todos, pero dice la Escritura que todo ayuda a bien, todas las cosas ayudan a bien para los que son llamados conforme a su propósito. Bien, yo le quiero poner atención esta mañana especialmente a la frase todas las cosas ayudan a bien. A esa frase le quiero yo poner atención y adelantito pues vamos a meditar un poquitito más sobre el siguiente verso. Esta es una enseñanza verdaderamente corta, pero pienso que muy importante para el propósito para el cual quiero darla. Entonces, el Sholeach Shaul, más bien quiero decir que yo nunca me había detenido a meditar sobre lo que dijo Shaul, y pues como sí, esa cita yo la he estudiado muchísimas veces y he creído entenderla de la manera que creía entenderla, pero preguntarme yo si lo dijo Shaul, como otras citas que pudo haber dicho, pero hoy vamos a centrarnos solo en ella. Si lo dijo Shaul primariamente revelado por el Ruach HaKodesh, o lo dijo porque lo había aprendido de alguien más, eso es lo que yo quisiera que estudiáramos esta mañana. Y esto lo pienso porque en el judaísmo es imposible que alguien aprenda de una manera autodidacta. Es decir, necesariamente, valga la redundancia, se necesita aprender de un maestro. O sea, en el judaísmo no se aprende solo, se aprende con un maestro. Entonces, inclusive hay una frase muy conocida y usada en el mundo cristiano, y dada uno a otro en relación a esto de que todo ayuda bien. Hay una frase o hay expresiones que se usan en el mundo religioso cristiano, sea católico, sea evangélico, sea lo que sea, y que se da uno a otro cuando generalmente se está pasando por algún mal momento
cuando se necesita confortar a alguien, cuando se necesita consolarlo, cuando necesitamos saber que aún cuando estamos viviendo momentos difíciles o situaciones en donde todo nos está saliendo mal, dificultades económicas, problemas conyugales, bueno, etcétera, es muy común que alguien le haga recordar a uno que dice en la Escritura que todo ayuda bien. No sé si usted alguna vez se lo ha dicho, pero yo más de alguna vez se lo dije a alguien. Todo ayuda bien, cuando algo no está bien. Porque cuando algo está bien, pues uno no le dice eso, pero sí se sobreentiende que en las buenas y en las malas todo ayuda bien. Pero claro, cuando uno cree que las cosas le están saliendo bien, pues no se pone a pensar en ese texto. Pero cuando no están bien, entonces más de alguien le va a decir a uno, bueno, pero acuérdate que dice la Escritura que todo ayuda a bien. Bueno, entonces agrega Shaul, dice, todo ayuda bien a los que aman a Elohim. Bueno, entonces vea que para poder llegar a descubrir el origen de esta frase, debemos primero recordar de quién aprendió Shaul, bajo la premisa anterior de que todo Yehudim debe de tener un maestro. Recuérdense que Shaul era de la tribu de Judá, era benjaminita, por lo tanto era de la tribu de Judá. Entonces nos preguntémonos quién fue el maestro de Shaul. Y pues yo sé que ya todos tienen en su mente quién, pero quiero leerles la cita. Está en el libro de los Hechos, capítulo 22, capítulo 22, verso 3. Hechos 22, verso 3. Dice la Escritura, yo soy Yehudim, nacido en Tarso de Cilicia, pero cuando vivía en esta ciudad, hablando de Jerusalén, e instruido a los pies de Gamliel, lo que las griegas lo hacen Gamaliel, ¿verdad? E instruido a los pies de Gamliel en todos los detalles de la Torá de nuestros padres, era celoso de Elohim como todos ustedes lo son hoy. Bueno, ok. Entonces, ya tenemos aquí primero que el Taná, o también llamado maestro, bajo este concepto, que es distinto del concepto de Moré. El Taná, o maestro de Shaul, fue Gamliel. Taná, sí, Taná es otra expresión en hebreo que da una connotación un poquito distinta a lo que es Moré. Taná tiene más que ver con una yeshiva y tiene que ver ya más con una sinagoga. Entonces el Taná o maestro de Shaul fue Gamliel, que era conocido también como Gamliel el Viejo. El Viejo. Así era conocido. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero veamos otras citas para que nos amplíe el asunto. Hechos capítulo 5, verso 34. Hechos capítulo 5, verso 34 en adelante, dice, pero uno de los miembros del Sanedrín se levantó en medio de ellos. Recuerden que en este contexto tenían presos a los talmidín de Yeshua. Entonces los iban a juzgar en el Sanedrín. Entonces dice que se levantó en medio de ellos un parush llamado Gamliel, o un fariseo llamado Gamliel, maestro de la Torá, altamente respetado por todo el pueblo. Mire que era muy respetado, altamente respetado por todo el pueblo, y ordenó que los hombres, o sea, los que estaban presos, que estaban ahí juzgándolos, fueran llevados afuera por un rato. O sea, él quería hablar solito con los miembros del Sanedrín. Luego que salieron, se dirigió a la corte y les dijo: hombres de Israel,
tengan cuidado con lo que hacen con estos hombres. Hace algún tiempo hubo una rebelión dirigida por Todá, quien decía que era algo especial. Un número de hombres, quizás unos 400, se unieron a él, pero cuando fue muerto, sus seguidores fueron dispersados y esto vino a ser como nada. Después de esto, Yahudá ha-Gilelí incitó a otra revuelta allá por el tiempo del censo para los impuestos romanos e hizo que alguna gente se uniera a él, pero fue muerto y todos sus seguidores fueron dispersados. De modo que en el presente caso, mi consejo a ustedes es que no interfieran con ellos, sino que los dejen estar. Porque si esta idea o este movimiento tiene un origen humano, se desvanecerá. Pero si es de Elohim, no podrían detenerlo y posiblemente hasta se encuentren peleando contra Elohim. Entonces dice la Escritura, entonces ellos prestaron atención a su consejo. Después de llamar a los emisarios, ahí pues son los sherichim, ¿verdad? Después de llamar a los emisarios y azotarlos, antes de dejarlos ir les dieron, ¿verdad? Y azotarlos, les ordenaron a no hablar en el nombre de Yeshua y los pusieron en libertad. Los emisarios dejaron el Sanedrín llenos de simjá por haber sido dignos de padecer desgracias por su nombre. Y ni por un solo día, ya fuera del Beit Hamikdash o en casas particulares, dejaron de enseñar y proclamar las buenas noticias que Yeshua es el Mesías, es el Mashiach. Bueno, hasta ahí nada más paremos. Entonces ve usted que Gamliel era un hombre muy respetado, era un miembro del Sanedrín. Gamliel, digámoslo, que era hijo de Simón ben Gilel, y nieto del célebre maestro Yehudim Gilel el Viejo. Su nombre, por eso es que a Gamliel se le conocía como Gamliel el Viejo, porque su abuelo, que era el más famoso, era el maestro Yehudim Gilel, quien fundó la escuela de Gilel. Entonces, el nombre Gilel significa recompensa de Elohim. Recompensa de Elohim. También tenemos que saber que ¿cómo se llama? Que Gilel era médico de profesión y era gran maestro de Torah. ¿Gilel? Sí. No, bueno, aparte. Ajá. Es que aparte, ahora tenemos que ahora esa es una buena pregunta. Pero ya me dejaste pensando, pero ahorita no te la puedo responder. Pero Gilel, el gran viejo, Gilel, el que era conocido como Gilel el Viejo, el fundador de la escuela de Gilel, era de profesión médico y aparte era maestro de Torah. Interesante, ¿no? Sí. Bueno, entonces Gamliel enseñaba bajo la escuela de Gilel, la escuela de su abuelo. Y acuérdense que Shaul era alumno de Gamliel. Quiere decir que Shaul era de la línea de Gilel. Entonces enseñaba bajo la escuela de Gilel, que en un momento, y más adelante, tal vez más adelante va a ser, vamos a hablar a profundidad, pero en un breve momento le voy a hablar algo sobre Gilel. Pero en esta yeshiva, en esta escuela, que tenía una yeshiva, escuela nos referimos a un concepto de pensamiento, que en esto creció Shaul, y a ella pertenecía también un Taná, o sea, otro maestro. A esta misma escuela pertenecía un maestro, un Taná, que se conocía o era llamado como Nahum, o sea, Nahum,
Ish Gamsu. Él era otro maestro era maestro de Shaul también. Era llamado Nahum Ish Gamsu. Todo esto es historia. Necesario investigar historia para poder tener todos estos datos. Bueno, y que consta que me paro un momento porque lo encuentro en historia, pero también está en el Talmud. Entonces, este fue un hombre caracterizado por reaccionar, y le estoy mencionando, Nahum Ish Gamsu, se le conocía como un Taná, o sea, como un maestro caracterizado por reaccionar con sumo optimismo inquebrantable, así lo describen literal, con sumo optimismo inquebrantable ante las adversidades. Y según lo describe el Talmud, él acuñó una frase que lo hizo muy famoso a Nahum Ish Gamsu, y la frase es Gamsu Letová. Gamsu Letová, que significa todo ayuda a bien. Lo que dijo Shaul. La frase que acuñó el maestro, uno de los maestros de Shaul, claro, el gran maestro era Gamliel el viejo, pero en esa escuela de Hillel también estaba un maestro, insisto, que se llamaba Nahum Ish Gamsu, que era muy famoso porque él era muy optimista e inquebrantablemente optimista, aun cuando estuviera en las peores adversidades. Y entonces él acuñó esta frase, que en hebreo es Gamsu Letová, y que significa todo ayuda a bien. Ahora, esta misma frase, como ya le dije, fue la utilizada por Shaul en Romanos 8:28. Entonces, ¿qué conclusión yo saco de acá? Por lo menos yo no me hago responsable, si usted lo cree o no lo cree, pero yo lo estudié y lo enseño, y el que lo quiera creer, bueno, y si no, pues también se vale, se respeta. Pero ¿qué conclusión yo saco de acá? Pues la conclusión es que Shaul tenía para sus escritos del Brit Hadashah una total influencia del judaísmo, el cual Shaul nunca abandonó el judaísmo, contrario a las creencias cristianas que enseñan que Shaul se volvió cristiano y que negó el judaísmo. Pero aquí estamos viendo que él está usando una frase del Talmud, que está escrita en el Talmud, y que la dijo un maestro de la escuela de Hillel. Del autor de la frase que Shaul utilizó, se cuenta de él que padeció de una parálisis de una parte de su cuerpo. Pues yo me imagino que fue un derrame cerebral, porque se le paralizó una parte de su cuerpo, y que sin embargo, dice está escrito en el Talmud, dice que sin embargo siempre fue un hombre que mostraba regocijo ante las cosas de la vida y mucha paciencia en su accionar, a pesar de estar muy enfermo. Entonces todo el mundo lo admiraba por esa paciencia y ese regocijo, y de ahí nació esa frase que él dijo, ¿verdad? Que todo le ayudaba para bien, porque él estaba muy enfermo y había tenido muchas adversidades, y sin embargo lo miraban con mucha alegría, con mucho gozo. Entonces, aquí yo quiero parar un momentito para hacer un comentario muy sucinto sobre las dos escuelas de pensamiento, para entender un poquito más esto, que prevalecían en el siglo I, época de Yeshua y época de Shaul. Las dos escuelas principales eran la Bet Shammai y la Bet Hillel, o bien las escuelas de Shammai, o sea, la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. La Bet es conocida como Bet Shammai o Bet Hillel. Hillel tenía el título de Nasi. Nasi en hebreo era el presidente del Sanedrín, Hillel. Fíjense que entonces Shaul estudiaba
acuérdense que el judaísmo estaba dividido en estas dos escuelas, pero ellas no chocaban fuerte entre sí, aunque tenían dos corrientes muy distintas, pero eran vistas como judaísmo. Entonces, Hillel era el Nasi, o el presidente del Sanedrín, y Shammai era conocido como el Ab Bet Din. Ab, padre, ¿verdad? Ab Bet Din, que traducido es jefe de la corte rabínica. Entonces eran dos altos funcionarios, ¿verdad? Uno era el presidente del Sanedrín y el otro era el jefe de la corte rabínica. Shammai era una persona rígida, muy poco amable, muy poco amigable y excesivamente estricta en el cumplimiento de la halajá. Contrario a él, Hillel se mostraba como una persona muy comprensible y amable en su trato para con los demás. Pero aún así, encontramos en el Pirkei Avot, que es una de las ramas de la Mishnah, encontramos una expresión que un día Shammai dijo. Esto dijo Shammai en alguna ocasión. Shammai, que era rígido, era conocido como muy rígido, dijo: convierte el estudio, era como un consejo que él daba ahí en el Pirkei Avot. Dice: convierte el estudio en un hábito, habla poco y haz mucho, y recibe a todos amablemente. El que era bien rígido, pues parecía que no lo era tanto por la forma como lo estamos viendo. Se lo vuelvo a repetir, una muy bonita, un bonito consejo. Convierte el estudio en un hábito. Y eso tomémoslo para nosotros, ¿verdad? Que el estudio de Torah se nos convierte en un hábito. Habla poco y haz mucho, y recibe a todos amablemente. Entonces, en base de eso yo quiero contarle que en una ocasión, o sea, se relata un evento que vivieron ambos personajes y que retrata cómo es que eran ellos. Y lo menciono porque la conducta que mostraba Shaul era más una conducta que provenía de la escuela de Hillel. Hillel era ¿cómo se llama? Su maestro. Se dice que en una ocasión un gentil, se me movió aquí, en una ocasión un gentil se acercó a Shammai diciéndole que se quería convertir al judaísmo, pero que lo iba a hacer si iba a convertir al judaísmo si Shammai era capaz de enseñarle toda la Torá mientras él permanecía en un solo pie. Eso es, miren, imagínense qué prueba la que le pone, ¿verdad? Eso le dice el gentil: si tú me enseñas en un solo pie toda la Torá, yo me convierto al judaísmo. Entonces dice el relato que ahí mismo lo echó Shammai, ¿verdad? Se enojó mucho y lo echó. Este mismo gentil, fue con Hillel y le dijo lo mismo. Entonces Hillel le contestó: no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Dice. Va a ver usted que hay frases que usted encuentra en el Brit Hadashah. No le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y entonces continúa diciendo: en esto consiste la Torá. El resto es comentarios. Ve y estudia. Ya le enseñó la Torá. Ya le enseñó la Torá. Entonces, mire, se lo vuelvo a leer y usted me dice, o decimos, en una palabra, ¿qué le quiso decir? Mire, le dijo: no le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Bueno. En esto consiste la Torá. El resto son comentarios.
ve y estudie. Entonces, hermano, ahí le estaba hablando en resumen del amor al prójimo. Amor al prójimo es la Torah. Y esto está en perfecta concordancia por lo dicho por Shaul en alguna ocasión, que yo le leo acá, que dice en 1 Corintios 10:24, nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Entonces usted mira, Shaul estaba bien influenciado por la escuela de Gilel, y la escuela de Gilel era una escuela judaica. Por lo tanto, todos los conceptos que pudo haber mencionado él y Yeshua mismo, pero no estamos hablando de él hoy, tenían influencia judaica. Lo que hay que entender es de qué escuela. Es ahí donde está el problema. Porque una escuela era muy rígida y la otra no. Y Yeshua más peleaba contra la escuela de Shammai, que eran los rígidos. Pero bueno, ese es tema que yo quiero hablarle en otra ocasión porque lo estoy preparando, pero será otra vez. Fíjense que siempre en el Pirkei Avot, que le digo que es una corriente, una rama de la Mishnah, que fue previamente la escrita antes de... en esto de la Mishnah hay una historia interesante, y es que en el año 70, cuando se destruyó el templo, los romanos hicieron una persecución masiva contra todos los Yehudim. Ellos principalmente empezaron a buscar a todos los que eran reconocidos como maestros y como sabios para matarlos, porque el propósito de ellos era acabar con el judaísmo. Fíjense que la historia dice que no tanto ellos atacaron para destruir la Torá, sino que ellos lo que querían era destruir la tradición oral, matando a los sabios. Entonces hubo uno que no se dejó tomar por los romanos y que se fue a esconder, se escondió en una cueva, y entonces él dijo, como la orden inicial, según la tradición de ellos, era que la Torá oral quedara oral, no fuera escrita nunca. Pero como estaban acabando con todos los sabios, que eran los únicos que transmitían generacionalmente la tradición oral, entonces dijo, la voy a escribir, porque es la única forma de preservarla. Entonces se escondió en una cueva, y de ahí, producto de eso, escribió lo que se llama la Mishnah, que tiempo después se convirtió en el Talmud. Y este Pirkei Avot es una de las ramas de la Mishnah. Bueno, entonces, en este Pirkei Avot dice, oiga, interesante, sigue la senda de Aarón amando la paz, y procurándolo con todos, procurando la paz con todos. ¿Qué le va sonando eso? Le va sonando a Hebreos probablemente, ¿verdad? Fíjese, sigue la senda de Aarón, amando el Shalom, amando la paz y procurándola con todos, amando a los seres humanos y acercándolos a la Torá. Porque quien hace alarde de su reputación la perderá, quien no incremente su saber lo disminuirá, quien no estudia se deteriorará espiritualmente, y quien usa la corona de la Torá en su propio provecho merecerá castigo. Concluyendo, si yo no me ocupo de mí, ¿quién lo hará? Y si me ocupo solo de mí, ¿qué soy? Y si no es ahora, ¿cuándo? Eso está escrito en el Avot 1, del 12 al 14. Bueno, entonces ¿no le suena todo esto a pasajes que encontramos en el Brit Hadashah? Si usted ha leído el Brit Hadashah, ¿no le suena? Y ahí se derivó. Y ahí se derivó. Yeshua dijo, cualquiera que guarde su alma la perderá. Y arribita está mencionando algo similar en el Pirkei Avot, en la Mishnah. Entonces yo, mire hermano, nosotros tenemos que tener nuestra mente abierta, dispuesta para entender muchas cosas que tal vez hemos creído que no son,
Y bien, como dice la Escritura, tomar lo bueno, desechar lo malo. Pero a mí me gusta muchísimo lo que dijo el que le leí anteriormente, que uno debía de tener el hábito del estudio. Pero el hábito del estudio nos hace ir a escudriñar, y bajo la libertad que nos da el Pardes, podemos ir a escudriñar todo, y no solamente en la Torá, sino que también podemos abocarnos a la historia, a las parábolas, a los enigmas, bueno, en este caso a los libros del judaísmo, porque vamos a descubrir, nos vamos a llevar la sorpresa que vamos a encontrar verdades que nos van a poder ampliar el entendimiento y el conocimiento. Y yo acá estoy dándome cuenta solo con esa frase del Gamsul Letová, de todo ayuda bien. Solo con esa frase me hizo ir a estudiar todo esto que le estoy diciendo y descubrir cosas que yo me quedé maravillado, porque definitivamente el pacto renovado, o sea, el Brit Hadashah, tiene fuerte influencia de las escuelas halágicas del primer siglo. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, los que estamos acá y los que me ven, pero yo lo pienso así ahora, porque ahí está, no hay manera de quitarlo. Entonces Shaul, después de haber dicho que todo ayuda bien, regresando a Romanos 8, 28, y ahora veamos el verso 29, dice, para poder entender el contexto, porque dijo que todo ayuda bien a los que aman al Eterno, a Elohim. Entonces el verso 29, porque los que Él conoció de antemano, los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, para que Él pudiera ser el primogénito entre muchos hermanos. Y los que Él predestinó, a estos también los llamó, y aquellos que llamó también los consideró justificados, y los que Él consideró justificados también glorificó. Ese es el contexto de lo que vimos arriba. Por lo tanto, debe tener conexión. Recuérdense que los textos no están metidos aislados, sino todos están concatenados de tal manera que tienen relación el uno con el otro. A eso es lo que le llamamos contextos. Y claro, a veces un contexto puede estar tan lejano como en otro sefer, en otro libro, pero lo que está arriba y lo que está abajo del texto son contextos y tienen relación. Entonces hay que entender por qué dijo lo primero, y ahora nos habla de a los que antes conoció. Estas son palabras que Shaul dijo luego de confirmar entonces que todo ayuda a bien, pero veamos a quiénes. Todo ayuda bien. Hebraicamente nos dice, o sea, el concepto hebraico nos dice que el Sholiach nos dice que hay un grupo de almas que Él conoció, el Eterno, ¿verdad?, conoció preexistencialmente. A estas almas Él las está llamando para justificarlas con su dam, con su sangre, haciéndolos sadikim y llevándolos a un estado de glorificación. Otro día yo voy a hablar de ese tema, pero desde acá quiero decirle que para mí pero hablemos en singular de esto. Esta es el alma Yehudim, compuesta por una masa de almas, pero que son una, porque en el concepto Yehudim, el alma judía es una, aunque sean miles los que están, todos están en unidad. Entonces ese es el alma Yehudim. Entonces yo entiendo que no es un llamado a todo creyente, y menos, perdone, no es peyorativo ni nada, pero menos a creyentes cristianos de un Dios llamado Jesús, para aplicar este concepto, sino que el que es predestinado es Jacob.
Es que no podemos quitar que aquí está hablando de un grupo que era predestinado, que fue llamado, que fue justificado y que fue glorificado. Entonces hay un grupo predestinado. ¿Quién es? Bueno, yo pienso las dos casas, pero vistas como Jacob. Como Jacob, sí. Es decir, Jacob es el predestinado preexistencialmente. Un pueblo existente desde antes que el Olam fuera creado, antes que el universo, antes que el mundo fuera creado. Entonces nos dice el Sholeach, siguiendo en el orden de ese capítulo, ahora el verso 31. ¿Qué entonces diremos en cuanto a esto? ¿En cuanto a qué? En cuanto a que llamó a los que de antemano conoció y que a estos todo les ayuda a bien, aunque estén pasando malos momentos. O sea, el Gamsu Letová le es aplicado a los que llamó, a los que conoció, llamó, justificó y glorificó. Y entonces ahora ya viene y dice Shaul, ¿qué entonces diremos a esto? Si Yod-Heh-Vav está por nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo dio por todos nosotros, ¿sería posible que habiendo dado a su Hijo no nos daría todo lo demás también? Así que, ¿quién acusará al pueblo escogido por el Eterno? En verdad, no Elohim. Él es el que hace que todos ellos sean considerados justificados. ¿Quién los castiga? En verdad, no el Mashiach. Quien murió, más que eso, ha sido resucitado y está sentado a la mano derecha de Yod-Heh-Vav, y actualmente está implorando por nosotros. ¿Quién nos separará del Ahavá de Mashiach? ¿Tribulación? Mire que esto no lo descontextualice de Gamsu Letová. Todo ayuda bien, porque es parte del contexto. Entonces dice, ¿quién nos separará del Ahavá de Mashiach? ¿Tribulación o angustia o persecución? Mire que no está hablando de cosas buenas, está hablando de cosas malas, pero por eso dice, todo ayuda bien. Con eso empezó Shaul exhortando al pueblo. Tribulación o angustia o persecución o hambre o pobreza o peligros o guerras. Hasta aquí yo no miro ni una sola cosa buena. Como está escrito en el Tanaj, por tu causa somos entregados a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. No, dice, en todas estas cosas somos vencedores por medio del que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni malajim, ni dominios celestiales, ni lo que existe, o lo que ha de ser, o lo que ha de venir, ni poderes de lo alto, ni de lo profundo, ni de ninguna cosa creada, nos podrá separar del Ahavá del Eterno que viene a nosotros por medio de Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Ok. Entonces, si usted mira, el contexto está muy claro para poder entender por qué empieza exhortando con una frase de alguien que sufrió mucho, que fue su maestro. Ahora ya lo entendemos aún históricamente. Shaul está tomando una frase de su maestro para poder exhortar al pueblo a que, aunque venga todo lo que aquí dice, deben de estar seguros de que nadie los va a apartar de la Ahavá de Mashiach, que no hay ningún poder ni en lo alto ni en lo bajo que nos pueda apartar. Pero está hablándole a un pueblo que fue conocido de antemano y que fue llamado y que fue justificado y que fue glorificado. Los hebreos. Jacob, ¿verdad? Jacob. Entonces Shaul se pregunta,
entonces diremos en cuanto a esto? Dice ahí esa parte. Y yo me preguntaba, ¿en cuanto a qué? ¿En cuanto a qué? Es que esta porción empieza haciéndose la pregunta Shaul en el verso 31. Entonces, ¿qué diremos en cuanto a esto? Entonces yo, cuando ya estudié este pedacito o lo medité, entonces yo me preguntaba, ¿por qué Shaul había dicho entonces, qué entonces diremos en cuanto a esto? Y yo me preguntaba en cuanto a qué. Y estudiando, vi que según los versos anteriores, en cuanto que al Eterno, tiene un grupo predestinado a los que Gamsu le toma. Tiene un grupo predestinado a los que todo le ayuda bien en el momento malo. Un grupo a los cuales, insisto, los conoció de antemano, eso es decir, los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Y habla en un verbo futuro, glorificó, y ya lo ve como hecho. Y la verdad es que nada ha pasado de eso todavía. Entonces acá, para ir terminando ya, acá vemos cómo Shaul nos habla que aunque para este grupo hayan imprevistos, hayan problemas, tribulaciones, persecuciones, hambre, pobreza, peligros, muerte, todo les va a ayudar a bien. Todo es Gamsu Ketová. Aún la muerte ayuda a bien. Esto le da a uno mucho... ¿cuál es la palabra? Espera. Sí, esperanza, y le da confort a uno, a su alma, porque aún la muerte misma, si tuviéramos que morir, nos va a ayudar a bien, para que esté en ese grupo. Y ya concluyo, que le decía que era un tema corto, pero interesante para mí, porque en otro estudio yo sí le voy a hablar entonces ya con detalles sobre en qué consiste el alma judía, el alma yehudí. Acuérdense que no estoy hablando, quiero aclarar para terminar, que no estoy hablando del alma judío del Medio Oriente. No, estoy hablando del alma judío del judío verdadero. Porque Shaul hace la aclaración que hay un judío que no lo es y otro que lo es. Y que no lo es el que lo es exteriormente, sino lo es el que lo es interiormente. Y está en Romanos capítulo 2. Y usted sabe, entonces, usted puede estudiar, y por eso no quiero, si no, ya le doy el tema ese hoy de una vez, y me aguanto, pero le quiero hablar, si el Eterno me lo permite, pronto, tal vez la otra semana, sobre el alma yehudí, porque hay un alma judía, y esa alma judía es un alma que está unida donde quiera que se encuentre y está pensando lo mismo, es un pueblo, es Ejad. Pero entendamos que es el que Shaul dice el verdadero judío, y no el que haya nacido en una cuna judía de la tribu de Judá y que sea biológicamente judío. Si ingresa en este grupo porque reúne los requerimientos que le voy a contar, pues amén. Pero de lo contrario, no necesariamente es judío el que nació nada más en Israel, allá en Israel o en la tribu de Judá, sino vamos a entender que aún una persona que viva en cualquier lado del mundo puede llegar a ser verdadero judío bajo los términos bíblicos. Pero lo vamos a ver, si el Eterno nos ayuda, adelante. Entonces, hoy pues yo termino acá porque les dije que era corto, pero para mí muy, muy clarificante la enseñanza de darnos cuenta que el Brit Hadashah tiene una fuerte influencia judaica, una fuerte influencia, y tal vez más, diría yo, de la escuela de Hillel, por la manera como Hillel era y enseñaba, que de la escuela de Shammai, de donde viene la rama rabínica fariseica ortodoxa. De esa rama de Shammai es que viene el rabinismo ortodoxo, ¿verdad?
A esa rama yo creo que esa es a la que se refería Yeshua cuando les decía: ustedes van hasta el fin del mundo a buscar un prosélito, y cuando lo encuentran lo vuelven hijo del diablo, hijo de Hasatán. Entonces todos decimos: sí, el judaísmo. No, pero es que hay que entender a quién le estaría hablando, porque había una rama, una escuela que era como muy despectiva. Inclusive Shammai era imposible que tratara o aceptara que un gentil se hiciera el judaísmo. En cambio, Hillel era una escuela abierta a que un gentil se hiciese a la creencia del Eterno. Entonces, todo eso lo tenemos que conocer, porque si no, hablamos, perdón, es un dicho nuestro aquí en Guatemala, hablamos charadas, ¿verdad? O sea, hablamos tonteras y hablamos cosas que no tienen sentido. Bueno, quedo aquí. ¿Algún comentario de los que estamos aquí? ¿Está claro? Mira, entonces el judaísmo de Mashiach era el que daba los 4 evangelios, y el judaísmo de Shaul, las cartas, pero todo basado en la Mishnah. Todo basado en conceptos de Mishnah. Porque esa Mishnah yo sí he percibido que sí tenía un objetivo bueno y venía de la línea de toda la historia anterior, aunque fuera oral. Sí, otro día vamos a hablar de eso también, pero acuérdense de una cosa. Hay una cita que está en Shemot 24:12. No se me olvide, Shemot 24:12. Dice que cuando el Eterno le llamó a Moshe al monte Sinai, le dijo que le entregaba, fíjese, mire lo que le entregó a Moshe. Le entregó las tablas de piedra, la Torá y la mitzvah. Así lo dice literalmente. Algunas versiones ya griegas no lo ponen así, pero en el hebreo sí dice así. Mire que le entregó las tablas de piedra. ¿Qué había en las tablas de piedra? Las 10 palabras, las 10 dabar, los llamados 10 mandamientos, ¿sí? A las tablas de piedra. Le entregó la Torá. Bueno, asumimos por lógica que en la Torá estaban todos los misbot, ¿sí? Y que misbot es en plural, y si lo hablamos en singular, estaba la misbah, el mandamiento, misbot, mandamientos. Entonces, si dice, le entregó las tablas de piedra, la Torá, en la Torá todos los misbot, ya no tendría necesidad de haber dicho y la misbah, porque la misbah estaba incluida en la Torá. Pero ¿por qué le dijo la misbah? ¿Por qué le dijo que le entregó 3 cosas? Y cuando vamos a descubrir qué es lo que se piensa que es la misma, entonces nos llevamos sorpresas, que son las que no quiero hablar ahora, y las hablaremos después. Pero quedémonos meditando en eso, y léalo en una versión hebrea, y está claro. Fueron 3 cosas, no solo le entregó las tablas y la Torá, sino que le entregó las tablas, la Torá y la misma. ¿Qué es la misma? Con esa pregunta nos quedamos para resolverla adelante. Hay una cita nada más que tiene que ver con esto que le acabo de hablar, antes para terminar, que está en el Tejilín 119:96. Y dice: he visto un fin para cada propósito. Fíjense que Shaul está hablando de que todo ayuda bien para los... lo voy a leer. Miren, dice: sabemos que los que aman a Elohim, todas las cosas ayudan a bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y este pasuk del Salmo 119:96 dice: he visto un fin para cada propósito. Entonces cada propósito tiene un fin determinado.
¿verdad? Sí. O sea, no es al azar, no es por casualidad y no sin sentido que existan propósitos. Los propósitos nos encaminan a un fin. Aquí, el propósito que estaba hablando Shaul era de que todo iba a ayudar a bien a los que antes había conocido. Pero aquí nos dice que he visto un fin para cada propósito, y oiga, qué interesante. Pero tu mitzvah, y es que estamos hablando de las tres partes, ¿verdad? Dice, pero tu mitzvah es sumamente amplia. No dice tus mitzvot, hablando de que son muchos, porque amplia me habla de plural. Entonces yo me pongo a pensar en la forma como está escrito, ¿verdad? Que es importante. Dice, tu mitzvah, singular, es sumamente amplia, plural. Todo lo que yo piense en amplitud, me estoy pensando en pluralidad, no en algo que es único, sino que es múltiple. No sé si yo me doy a entender, pero como tiene que ver con lo que estamos tratando de decir. Dice, he visto un fin para cada propósito, pero tu mitzvah es sumamente amplia. ¿Qué mitzvah estará hablando aquí? ¿Será que está hablando de la de Shemot 24:12? Y está diciendo, si fuera esa, está diciendo el Tehilim, o sea, está hablando el Melech David, y está diciendo que es sumamente amplia la mitzvah. Eso se entiende hasta que se... Esto lo vamos a entender hasta que lo entendamos. Lo vamos a entender hasta que lo entendamos. Bueno, quedémonos aquí porque ya terminamos. Adelante vamos a seguir. Se está poniendo bueno esto. Por lo menos para mí se está poniendo muy bueno. Porque me está abriendo el entendimiento de muchas cosas que en el tiempo del Eterno van llegando, ¿verdad? Entonces deseamos bendiciones para ustedes, hermanos, para todos los que nos han seguido en esta mañana, que sus anhelos, sus propósitos se cumplan conforme a la voluntad del Eterno, a la perfecta bitajón de Él para nuestra vida, y que tengan una feliz inicio de semana, en la semana que está por comenzar. Y si el Eterno nos permite, pues estaremos reunidos nuevamente virtualmente, sentados como alrededor de una mesa virtual, estudiando la bendita Escritura, las Kitbai HaKodesh. Shalom Aleichem, nos vemos la próxima semana.